Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Bueno, estoy grabando desde un parque que está bastante cerca de casa del amigo donde me estoy quedando acá. Y bueno, me pareció un lugar bastante simpático como para hacer el video, ¿verdad? Entonces dije, bueno, vamos a ir allá, vamos a grabar, quizás camine un poco mientras converso con ustedes del tema que quiero conversarles hoy. Y tenemos algunos días, obviamente estoy de vacaciones, pero tengo un rato libre y dije, bueno, quiero hablar de un tema que justamente sale hoy, ¿no? Y que me parece bastante interesante porque es algo que he tocado muchísimo en mi canal. Bueno, muchos de ustedes lo saben y es algo de lo que hemos hablado normalmente, ¿no? Y bueno, vamos así que quizás a desplazarnos un poco mientras les muestro un poco también acá y ustedes pueden ver un poco de esto, ¿no? Bueno, el asunto es que hoy sale la noticia de que Dragon Quest 11 ha vendido 2 millones de copias ya en Japón en los primeros días, ¿no? Y la verdad es una noticia bastante buena porque quiere decir, bueno, que la saga sigue tan fuerte como siempre en Japón, lo cual siempre es muy bueno, ¿verdad? Para los que nos gustan los RPG y todo esto. Pero también hay un dato curioso, ¿no? Y es que estos 2 millones se han vendido en lo que ha sido entre Super Nintendo, entre PlayStation 4 y 3DS. Bueno, ahí pueden ver también, bastante bonito, miren, bastante floreado todo el asunto, ¿no? Y comentaba que una de las cosas que siempre he comentado en el canal ha sido esa retórica un poco ridícula cuando se habla acerca del parque instalado versus ventas de videojuegos, ¿no? Porque normalmente se suele decir que como los exclusivos de PlayStation 4 o incluso cualquier otra consola, podríamos decir incluso el Sunset Overdrive de Xbox One, por ejemplo, o incluso el Metroid ahora mismo, que no venden lo suficiente y que no son motivo de orgullo, que la gente no debería hablar de ellos porque no venden, ¿no? Porque no alcanzan. Por ejemplo, PlayStation 4 tiene 60 millones de consolas y solamente se vendieron 2 millones de esto, o apenas se han vendido 8 millones. Y es un poco ilógico decir apenas se ha vendido, ¿verdad? Cuando lo pensamos, o sea, decir que se ha vendido algo 2 millones o que apenas se ha vendido 8 millones de Uncharted 4, uno de los exclusivos más importantes, quizás vaya un poquito más alto, quizás son 3 millones de Rise of Zero Dawn, etcétera, etcétera. Pero el punto es que de esas 2 millones de copias del Dragon Quest 11 que se vendieron, 926.000 más o menos fueron en PlayStation 4 y alrededor de 1.100.000 fueron en 3DS. Si usamos esta lógica tan ridícula que utilizan nuestros amigos de los canales tóxicos para siempre estar buscando maneras de crear, pues ese conflicto innecesario y ese conflicto estúpido, podríamos decir que la versión de 3DS es un absoluto y completo fracaso, ¿ok? Y que PlayStation 4 entonces le ha dado una lección de lo que significa sacar juegos en una plataforma. ¿Por qué? Porque aunque bien es cierto que 3DS vendió unas 200.000 copias más que la versión de PlayStation 4, lo cierto es que en Japón solamente se han vendido alrededor de 5 millones de PlayStation. En números de diciembre eran más o menos 4.400.000. Entonces vamos a aumentarlas a 5 millones porque, bueno, aumentarla incluso es contraproducente por lo que estamos hablando para PlayStation. Digamos que vendieron 5 millones. Para el número de diciembre también se han vendido más de 20 millones de 3DS solo en Japón. Es decir, que el ratio, digamos, la media de ventas de 3DS, del Dragon Quest de 3DS, significa que por cada 20 3DS que se han vendido, solo una persona ha comprado el Dragon Quest 11. Por supuesto, estamos hablando de los primeros días. Esto puede aumentar muchísimo y al final 3DS puede arrasar con lo que es la venta. Pero el asunto es que si hacemos la comparación con PlayStation 4, ¿ok? PlayStation ha vendido por cada 5 personas, uno se compró el Dragon Quest 11. Entonces, esto quiere decir que en términos de venta, PlayStation 4 es mucho más rentable y ha sido un éxito absolutamente rotundo, y en 3DS ha sido un fracaso total. Bueno, esto sería lo que nos dirían nuestros amigos tóxicos si esto fuera así, pero ya sabemos que no es así. Lo he dicho muchas veces que no se puede hablar de éxito o no de ventas de un videojuego relativo al número, digamos, de máquinas instaladas, ¿no? Estoy un poco viendo los alrededores, ¿verdad? Porque bueno, está cerrado, esto es más grande y puedes caminar cerca del río, por allá, y hago la interrupción, pero están como remodelando, construyendo algo. La vez pasada que vine estaba bastante libre. Bueno, el asunto es, como les decía entonces, que no se puede hablar de un fracaso
o de un éxito basado en el número de máquinas instaladas, porque el éxito o el fracaso realmente va a depender del costo de producción y las expectativas de venta que tenía el juego. Y es algo que siempre he comentado en el canal. Entonces eso de que un exclusivo, no, en este caso obviamente no es un exclusivo, pero que se base en eso, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, la Nintendo Switch está vendiendo muy bien. Y obviamente Zelda es un juego que creo que la Nintendo Switch ya va por 4.400.000 unidades vendidas en todo el mundo. Y se habla de que Zelda ha vendido hasta ahora 3.200.000 copias, ¿ok? Entonces, inicialmente, cuando la Switch salió, había más copias de Zelda vendidas que de Switch vendidas, ¿ok? Pero ya ese no es el caso. Porque los primeros que compráramos la Switch somos los más fanáticos más acérrimos de la gran N. Entonces, una vez que, digamos, empiezan a caer en manos de otras personas, pues la Switch, no todo el mundo va a comprar Zelda, porque no todo el mundo le gusta Zelda. Otros les gusta Mario Kart, otros les puede gustar más Splatoon, otros ARMS, etcétera, etcétera. Y ese número se va a ir diluyendo, ¿ok? Inicialmente era muy fácil decir que el 100% tenían el juego de Zelda, y ahora pues obviamente ese no es el caso, y esto va a ir bajando su promedio. Pero va a significar esto que cuando haya, no sé, 40 millones de Switch, si solo se llegaron a vender 6 millones o 7 millones de Zelda, que ha sido un fracaso. ¿Por qué entonces al inicio, con vender 2 millones y tanto y tener el parque básicamente del 100% de sistemas instalados era un éxito, pero pasados 5 años que haya 50 millones de Switch en el mercado y Zelda ya vendió solo 6, entonces lo vamos a considerar un fracaso? Porque por ser un exclusivo el parque instalado es de menos del 12-15%. Entonces entienden cómo el tema de las consolas o el parque instalado realmente no es un factor importante en términos de si un juego es un éxito o no. Voy a sentarme ahora para... Ok, entonces no se puede considerar que algo es o no un fracaso basado en números de ese tipo, porque al final del día, a medida que una consola va vendiendo más y más, pues estos números se van a ir diluyendo. Obviamente la ventaja que da un parque muy grande instalado es justamente la posibilidad de tener mayor chance de vender más. Eso es lo más importante, ¿ok? Obviamente si tú tienes solo 100.000 unidades de un producto vendidas, tú no puedes sacar un producto en el que tengas que vender 1 millón para recuperar inversión, porque no lo hay, no va a haber nunca, jamás. Aunque todos se lo compraran, pues igual vas a llegar a 100.000 unidades. Ahora, si tienes un parque de 50 millones de consolas instaladas, 60 millones, como es el caso de PlayStation 4, 64 millones ya, tienes la mayor posibilidad de vender. Tienes mucha mayor posibilidad de vender, y entonces pues sacas un producto que dice, oye, si le llegamos al menos a 1 millón de personas, habremos tenido éxito y el producto se habrá pagado por sí solo y además nos habrá hecho ganar algún dinero. Entonces, obviamente al tener 60 millones vas a tener más posibilidades de que se cumpla, que llegues a 1 millón de personas. Y esto es realmente lo importante acá. Entonces, ¿es Dragon Quest un éxito mayor en PlayStation 4 que en 3DS? Pues yo diría, ni siquiera diría que efectivamente lo es. Y también por otros motivos, porque estoy seguro que el desarrollo de Dragon Quest 11 es el mismo para ambos en términos de historia, etcétera, etcétera. Creo que no se diferencia de nada más allá de su planteamiento gráfico, ¿no? Y bueno, obviamente de los recortes que hay que hacer en términos gráficos para adaptarlo a cada uno de los sistemas. Entonces, la versión de 3DS, estoy seguro que costó muchísimo menos, y sobre todo porque comparten historia y comparten todo, que la versión de PlayStation 4, que requiere pues una inversión tecnológica mucho más alta. Entonces, a pesar de haber vendido solamente 1 millón en un parque de 21 millones, probablemente ha sido mucho más redituable para la empresa, para Square Enix, que la versión de PlayStation 4 hasta ahora. Aunque la versión de PlayStation 4, debo decir que para mí Dragon Quest ya ha recuperado, yo estoy casi seguro que ya ha recuperado su inversión tanto en PlayStation 4 y la ha superado en 3DS. O sea, obviamente no puedo hablar con total seguridad y afirmarlo, pero desde mi punto de vista es así, porque no tengo pues datos internos que me puedan decir esto. Pero lo que quiero decir, insisto,
es que no se puede basar solamente en un tema de plataformas o de distribución, porque la 3DS tiene más de 20 millones en Japón y solamente vendió 1 millón, mientras que la PlayStation 4 con 5 millones pues vendió 900.000. Entonces allí podríamos decir que es un éxito mayor en PlayStation 4. Sin embargo, no estamos tomando otros puntos como costo de producción del juego, donde seguramente la versión de PlayStation 4, como ya mencioné, fue mucho más alta y la versión de 3DS mucho menor, ¿ok? Entonces, si vemos solamente en términos de números crudos, pues diríamos, bueno, 1 entre 20 se compró en 3DS y 1 entre 5 lo compró el PlayStation 4, por lo tanto PlayStation 4 es mejor. Este es un argumento que, como ya dije, estaban siendo utilizados por muchos en foros, en YouTube, o sea, personas que están claramente buscando crear polémica sin de verdad entrar en lo que es el fondo del asunto, ¿no? Es el mismo tema de Metroid, con el que ya les comentaba antes, que es una saga que a mí me gusta muchísimo. Creo que el único que no he jugado es el Metroid 2 de Game Boy, bueno, que eso lo voy a resolver ahora con la versión de 3DS. Del resto los he jugado todos y es una saga realmente de las mejores que hay, pero tiene números de ventas, ya Nintendo sabe cuáles son esas ventas y entonces me parece un poco que no estoy de acuerdo con esa premisa de que no venden, ¿ok? Yo creo que Nintendo sabe muy bien lo que venden y pues sabe adaptarse al costo, ¿no? Si tú sabes que un producto vende X, tú no te vas a poner a hacer un costo mucho mayor. Es como las películas, ¿no? Tú no vas a hacer una película arte, por llamarlo de alguna forma, que te cueste 250 millones de dólares, porque tú no vas a recuperar esa inversión. Lo puedes hacer con películas de superhéroes ahora, o Star Wars, o tantos otros títulos importantes, ¿no? O dependiendo del director, porque sabes que va a haber un reingreso de ese dinero en la mayoría de los casos. Fíjense que Valerian, por ejemplo, la nueva película de Luc Besson, pues en términos de crítica está siendo bastante criticada, pues no parece ser muy buena, pero el sistema de recaudación de fondos que utilizó Besson para esto, pues parece ser que no les va a hacer perder dinero. Entonces, bueno, pudieron arriesgarse un poco más allá de la calidad de la película como tal. Y lo mismo, como decía, ocurre con los videojuegos. Entonces, creo que las empresas saben muy bien cuánto invertir. Por supuesto que hay casos en los que simplemente no ocurre, como fue el caso de Shenmue, ¿verdad? De Sega, mucho tiempo, pues invirtieron una cantidad millonaria, era un juego revolucionario y no vendió lo que tenía que vender. También es cierto que el parque instalado de consolas Dreamcast era muy bajo y pues eso también influye en el hecho de que los mismos cegueros no lograron comprar suficientes copias de Shenmue como para que el juego fuera, digamos, un éxito financiero. A pesar de eso, Sega apostó por Shenmue 2 y bueno, gracias, vamos a tener dentro de poco un Shenmue 3 gracias a nuevos sistemas de financiación como son Kickstarter. Pero a lo que voy yo y a lo que quería, y para resumir esto, es que la lógica de a mayor número de consolas instaladas, entonces el juego tendría que vender más para ser considerado un éxito, pues la verdad es que no, porque de lo contrario me estás diciendo que Dragon Quest 11 es un completo fracaso en 3DS, pero es un enorme éxito en PlayStation 4, al menos por ahora en Japón. Así que bueno, no sé qué opinan ustedes del tema, me gustaría saber sus opiniones, que me hablen también del fondo que utilizamos hoy, un fondo diferente, ¿verdad? Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego.